Comienzo por presentarme. Me llamo Susana Coagliata, yo soy magíster en psicología clínica y licenciada en psicología. Mi área de especialización tiene que ver con la prevención del suicidio y asimismo la detección de señales tempranas de alerta para prevenir justamente esta problemática que atañe a la población de niños, adolescentes, adultos y toda la franja etaria de la vida. ¿Sí? Para esta propuesta de seminario, el propósito será hacer una mirada desde la detección oportuna y temprana a tiempo de lo que es la génesis temprana desde los vínculos primarios, eh, desde la niñez hasta la adultez, sin detenernos en alguna etapa en particular de la vida para poder pensar acerca de cómo estar atentos a las señales de alerta que principalmente somos los agentes externos que estamos con mayor observación acerca de lo que le puede pasar a alguna persona en esta situación de poder intentar un suicidio. Obviamente que a edades más tempranas la dificultad en poder expresar el malestar es menor por las herramientas que tiene el niño y adolescente y después futuro adulto. La idea de comenzar acerca de cómo detectar tempranamente la ideación suicida, considerando que el suicidio no solamente es un continuum, sino también es un proceso que funciona o tiene una funcionalidad donde el intento de suicidio es una agudeza de una crisis del mismo, en el cual la persona puede lograr o no la muerte. Para ello nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el concepto de trauma y daño psicológico, entendiéndose por trauma no solamente un hecho puntual en la vida, sino la sucesión de hechos y eventos traumáticos, imperceptibles a veces para el otro. Estoy hablando del otro primario, cuidador primario, figura cuidadora principal del niño, en lo cual también se le llama trauma acumulativo. Esto atañe a aquellos vínculos donde de alguna manera el niño queda subsumido a la decodificación del adulto para su subsistencia y sobrevivencia, pero que después, a lo largo de la vida, si eso no fue reparado a tiempo, cuando hablo de reparación, hablo de contención adecuada y después que la situación contextual se revierta, esto está presente en todos los intentos de suicidio, es decir, un dolor que embarga a la vida del sujeto, ¿sí? Y que por tanto es tal el nivel de angustia sobre el cual no puede como dar cuenta. Para eso voy a pasar a decir algo respecto al propósito de este seminario. Este seminario va a plantear los fundamentos teóricos acerca de la génesis de la ideación suicida, entendiéndose por ideación suicida algo que comienza en un principio de allá por edades tempranas y no tempranas también, porque desde el paradigma sobre el cual nos posicionaremos es aquel sobre el cual la idea del suicidio es algo que atañe a la vida misma del sujeto humano y que puede aparecer en cualquier instancia de la vida. ¿Por qué hacer énfasis en esto desde lo procesual? Porque en casi todos los suicidios ha habido una situación de dolor a lo largo de toda la vida y por eso la detección temprana, obviamente más allá de ser oportuna en cuanto a prevención, enfocar, ver al adulto para poder entender qué sucedió con ese niño o pensar en el niño o en el adolescente, va a ayudar también en este concepto de trauma psicológico inherente a todos los
futuros suicidios o intentos, es tratar de poder lograr que la persona pueda convivir con estas situaciones. No voy a dar ejemplos en este momento porque los vamos a trabajar más adelante, pero sí tomar como puntos de partida diferentes desarrollos teóricos acerca del trauma y daño psicológico, a partir de la concepción de Freud, Ferenczi y los desarrollos actuales de Motti Ben-Shakar, por ejemplo, y otros autores, en los cuales no solo hablan del trauma y el funcionamiento psicodinámico del mismo en el psiquismo del sujeto, sino también a edades más tempranas cómo genera un daño psicológico permanente a lo largo de la estructuración psíquica. También este mismo trauma o daño psicológico, trauma en términos generales estoy hablando, vamos a hablar que hay diferentes traumas, no hoy, obviamente, o en esta instancia, en el cual allí se encuentra alojado en el psiquismo diferentes vivencias, llámese vivencia, afectos que quedaron disociados desde la experiencia traumática y en los cuales la persona aloja en su psiquismo, invade su vida de relación y asimismo estas vivencias están relacionadas con estas experiencias traumáticas de las cuales el sujeto no puede dar cuenta. Pero eso es importante de la detección temprana a partir también de esta mirada y entre otras que también vamos a complementar. Asimismo, vamos a, trabajar y presentar cómo hay paradigmas que son complementarios en torno a la mirada de la prevención del suicidio y la detección temprana, pero que no son antagónicos o no deberían ser antagónicos a nivel de la salud mental. No obstante, a nivel internacional también, existen como dos corrientes o escuelas en torno a la mirada de este fenómeno. Uno tiene que ver con la mirada más bien sintomática, desde el punto de vista de la psiquiatría y del modelo médico, y la otra que también es complementaria y pueden convivir perfectamente, que tiene que ver con los aspectos psicológicos autodestructivos del sujeto. Por tanto, esta división de paradigmas no elegida por cualquier persona que aborde esta temática, porque no solamente los profesionales son aquellos que pueden ayudar, pero es algo de la sensibilización de la comunidad, son obstáculos en cuanto a la atención que se le debe dar a estas personas. Entonces, cuando hablamos de detección temprana, no estamos hablando solamente del hecho del trauma, el daño psicológico y otros factores de riesgo que son por lo general de amplio conocimiento, con los cuales nombraremos, no en esta instancia, pero sí considerar que estos paradigmas que deberían ser complementarios y funcionan como antagónicos en salud mental, lo que hacen es de los mitos que hay en torno al suicidio un obstáculo a sortear muchas veces por la propia persona que busca atención en salud. Asimismo, vamos a proponer alguna discusión sobre este tema desde el punto de vista teórico sobre el suicidio, a partir de estudios exploratorios a nivel internacional que hay sobre el tema, acerca de la operacionalización de los mismos, así como la experiencia clínica y lo que se observa con estos pacientes en diferentes edades. De la misma manera, al pensar en esto de los estudios exploratorios internacionales, poder como contemplar una disciplina que es reciente en cuanto a este campo, pero no muy considerada en muchos países, que tiene que ver con la suicidología, la cual se nutre de diferentes vertientes teóricas que van desde el psicoanálisis, la psicología, la filosofía, la psiquiatría, la neurología, y un aspecto fundamental que también tiene que ver con los testimonios de los sobrevivientes a intentos de suicidios propios y también de familiares. Esa es la terminología en la cual nos referiremos, y es la terminología avalada por la OMS también. Bien, en cuanto a las ideas principales que trabajaremos y cómo lo haremos, vamos a trabajar 4 módulos en los cuales aproximadamente tendrá cada uno
60 minutos de duración. En principio vamos a trabajar en el primer módulo en lo que tiene que ver a la propuesta general del curso, algo traído en esta instancia, así como los contenidos temáticos y a qué hacemos referencia cuando hablamos de trauma. Lo mismo, pues, que si bien he mencionado acerca de los vínculos tempranos y primarios en cuanto a la importancia en la prevención de la ideación, prevención de la ideación suicida podría ser, pero vamos a pensar la misma, en tanto que primero hay una idea de muerte, para después configurar una idea de muerte propia, que es la propiamente conocida, o por lo menos se la tratará de abordar en cuanto a ideación suicida. Primero empieza con ideas de muerte. Y cómo esto tiene que ver no solamente con los traumas que mencionaba, sino también con las fallas primarias de contención que no se dieron en determinado momento del desarrollo cronológico del bebé, niño, adolescente en diferentes etapas de su desarrollo evolutivo. Cómo este daño psicológico también vulnera al sujeto y hace una forma de vivir, existir, estar en el mundo y sentir y percibir ese mundo, lo cual aparece distorsionado en todo lo que es la ideación suicida. Asimismo, en esto de la detección a tiempo, también va a estar presente dentro de las ideas principales que abordaremos en el seminario. Este concepto de trauma, y desde las diferentes corrientes teóricas, apuntan a tener una profundización en el tiempo estipulado, con la articulación de contenidos en una propuesta integral, en un hilo conductor que da nombre al seminario, que es la detección temprana de la ideación suicida. En el módulo 1, o bloque 1, vamos a hablar o abordar de los traumas infantiles, cómo es el daño psicológico y cómo incide en la constitución psíquica, y el efecto desorganizador que tiene sobre la misma, en las cuales esto aparece en todos los casos de intentos y suicidios futuros, ¿sí? El marco general del trauma, este, le vamos a dar un enfoque acerca de la herida narcisista en cuanto a la contención que ha tenido el sujeto, y asimismo también cómo esa herida narcisista, que es una herida en el yo del sujeto, tiene que ver con una sangría libidinal de la cual la persona no puede funcionar de una manera que no esté asociada al malestar subjetivo y al sufrimiento psicológico. Asimismo, también tratar de entender el funcionamiento psicodinámico en estas personas y cómo la compulsión a la repetición en el estricto sentido freudiano, acá lo vamos a observar en función a lo que el trauma a nivel de estas personas y todas las personas que han padecido experiencias traumáticas, pero acá fundamentalmente en cuanto a la vigencia presente, pasado y futuro de esta experiencia, hace una compulsión en la repetición de que se expresa de una manera diferente. También la paradoja en la cual podemos observar el funcionamiento de estas personas, y asimismo cómo está afectada y estuvo afectada la capacidad de simbolizar hechos y otros eventos a lo largo de la vida, y a lo mismo la distorsión de la percepción y la perturbación a nivel del pensamiento, porque está nutrido de todas estas fallas a nivel de la contención primaria. Por tanto, veremos cómo la metáfora en cuanto a recurso lingüístico tiene un valor altamente importante en la posibilidad de simbolizar determinados eventos en los cuales podemos aportar también para la prevención y tratamiento. En este sentido, de los traumas, lo que hace a la pertinencia y al mismo en este seminario tiene que ver con la irrepresentabilidad psíquica de este hecho, y así como este trauma es algo que late en el sentido mismo del contenido latente en el riesgo suicida, ¿sí? En el módulo 2
vamos a trabajar cómo ha sido esta falla en la contención emocional primaria. Vamos a reiterar esta importancia del tema de la falla de la contención emocional primaria, porque muchas veces esto no es detectado, no pasa desapercibido al mundo adulto, en tanto que el adulto que sobrevive a estas vivencias, ¿sí? En realidad las ideas suicidas adquieren importancia y estructura en sí mismas, y también subyace en estas personas este malestar primario de las edades tempranas en una idea encriptada a título de creencia y convicción personal de cómo debe ser la vida, y en función de esa mirada de la vida es como las personas funcionan. Asimismo, como expresión del trauma y de los traumas, y vamos a dejar de lado un poco la idea de trauma para ver la importancia de cómo afecta la vida de las personas, ¿sí? Las diferentes violencias, cómo afecta la capacidad de simbolizar a nivel psíquico, cómo funciona a favor de la interdicción del tercero en el vínculo de contención primaria, y cómo esta interdicción del tercero en cuanto a la función del analista psicólogo, cualquiera sea ella, la corriente técnica en la cual cada uno de los profesionales trabaje, la interdicción del tercero tiene que ver con esta función del analista y del sujeto, del profesional, en la cual un poco corta ese vínculo, ese círculo vicioso en el cual el sujeto vive atrapado por la perspectiva del suicidio como única salida. También como el intento de suicidio tiene una vinculación funcional, es funcional a ese psiquismo por todo lo que veníamos explicando en los módulos anteriores, y vamos a interrogar lo que quiere decir, y que es muy escuchado por todos los presentes, y por quien les habla también, acerca del concepto de tolerancia a la frustración. Lo vamos a deconstruir teóricamente y también lo vamos a fundamentar. En cuanto al módulo 4, al módulo 3, perdón, vamos a profundizar lo que tiene que ver esto y cómo se vincula con la ideación suicida, en cuanto a las representaciones que subyacen en cuanto al objeto interno y las modalidades de apego que inciden en el arraigo de la convicción y la creencia suicida, que va estructurándose a lo largo del tiempo y se va perfeccionando muchas veces en el intento de suicidio hasta la concreción final, a lo cual apuntamos a su prevención. La realidad cuestionada, tal cual como la ven, el aislamiento en sociedad, que no siempre se percibe el mismo, ya que el aislamiento es uno de los factores también que inciden en el riesgo de suicidio, ¿verdad? El aislamiento en la vida privada. Se puede ser un ser muy sociable y sin embargo percibirse aislado del otro. Hay una sangría emocional y un agotamiento del yo. Son personas que tienen, personas en diferentes edades, donde un yo es frágil para poder funcionar de acuerdo a lo que cree que debe adaptarse a la realidad, cómo la percibe, cómo debe funcionar, y por ahí vamos a pensar cómo hay que trabajar sobre ello. El terror a vivir, el odio hacia sí mismo también es un concepto que vamos a trabajar desde una línea anglosajona, cómo en sí mismo adquiere una fortaleza la palabra del odio hacia sí mismo, porque no muchas veces hablamos en términos de odio hacia sí mismo, sino en cuanto a valorarse a sí mismo, amarse a sí mismo. También cómo poder desterrar estas ideas mortíferas que decía que están encriptadas en algún lugar de la constitución psíquica y o se activan en la adultez, ¿sí? En el módulo 4, cómo se da esta génesis de la ideación suicida y cómo podemos apuntar a la detección temprana. Por tanto, las ideas suicidas la vamos a ver en cuanto a su funcionalidad, cuáles son aquellos procesos que fortalecen esta ideación suicida, cuáles son las convicciones, las creencias que dan entidad a la ideación suicida, ¿sí? La identidad comprometida, y hay un yo frágil ahí. Cuando hablamos de identidad comprometida, vamos a ver
diferentes expresiones de esta identidad y cómo hay que mirar las líneas y las vertientes, no solamente contextuales al sujeto, sino también cómo incide, obviamente, lo que tiene que ver lo intergeneracional y por qué no también pensar como para dejarlo ahí, la vertiente transgeneracional. Por otro lado, hay que, en cuanto a esto de la detección temprana y la prevención del suicidio, hay que apuntamos en este seminario a poder prestar especial atención a lo que es el discurso del sujeto, cómo usa las palabras y la temporalidad de los relatos para poder detectar tempranamente la ideación suicida y poder abordarla a tiempo, aunque la persona no sea obviamente consciente de que tiene en sí mismo o aloja en algún lugar de su psiquismo esta ideación suicida. Asimismo, hablaremos de lo que es la desconexión afectiva en la historia vital, ¿no? Y cómo aparece en los vínculos y en la transferencia y en el relacionamiento con las otras personas y con los otros importantes a lo largo de la vida. Y la importancia de la persona del analista, el vínculo terapéutico y la función de la palabra en el sentido de el corte, como hablaba de la interdicción del tercero, el corte en función de la palabra, cómo eso tiene una acción en la vida de estas personas, en las cuales apuntaremos sí, a pensar cómo en la detección temprana de la ideación suicida podemos generar un cambio de posición subjetiva. Y bueno, por ahí estamos invitando a participar de este seminario, en el cual o he presentado ¿sí? Cuáles serán los contenidos en los cuales trabajaremos y veremos en el encuentro que tengamos en tiempo en el cual será difundido. ¿Sí? Así que muchas gracias.